Dicen que hay puertas que jamás deben abrirse, porque una vez que algo entra, nunca vuelve a salir. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió en México, y fue relatada por la propia familia de un joven llamado Javier. Todo comenzó como una simple reunión entre amigos, pero terminó con un pacto, un cementerio profanado, y una presencia tan aterradora que lo esperaba cada vez que se miraba en un espejo. Lo más escalofriante es que ese demonio nunca dejó de llamarlo. Javier era un muchacho común. Tenía amigos, estudiaba, salía con su novia y llevaba una vida como la de cualquier joven de su edad. Nadie imaginaba que, detrás de las risas y las reuniones con sus compañeros, comenzaba a gestarse una pesadilla que cambiaría su vida para siempre. Todo empezó cuando uno de sus amigos le habló de un grupo especial. Le dijeron que era una hermandad donde todos eran como una familia, que allí encontraría poder, respeto y respuestas a preguntas que nadie podía contestar. Al principio Javier se negó. Algo dentro de él le decía que aquello no estaba bien, pero la presión de sus amigos fue constante. Lo convencieron diciéndole que no pasaría nada malo, que solamente asistiría una noche, que sería una experiencia inolvidable. Y tenían razón, jamás podría olvidarla. Era un viernes, el reloj marcaba casi las 12 de la noche cuando Javier llegó al lugar de reunión. Todos iban vestidos de negro, nadie sonreía, el ambiente era pesado, silencioso, como si incluso el viento evitara pasar por ese sitio. Uno de los integrantes explicó que aquella noche realizarían un ritual de invocación, pero antes necesitaban un elemento indispensable, los restos de un muerto. Sin decir una palabra más, caminaron hasta un viejo cementerio. Las lápidas apenas podían distinguirse bajo la luz de la luna. El sonido de los grillos desapareció. Solo se escuchaban las palas golpeando la tierra. Después de varios minutos, la tumba fue abierta. El olor era insoportable. Los presentes comenzaron a sacar los huesos del difunto uno por uno. Cada integrante debía cargar una parte del esqueleto. Cuando llegó el turno de Javier, le entregaron el cráneo. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Aquellos ojos vacíos parecían observarlo. Durante unos segundos creyó escuchar un susurro. Pensó que era su imaginación, pero desde ese instante, algo cambió. Los presentes formaron un círculo, colocaron los restos humanos en el centro, encendieron velas negras, comenzaron a pronunciar palabras en un idioma desconocido. Mientras repetían aquellas frases, el ambiente se volvió cada vez más frío. Las llamas de las velas comenzaron a moverse como si alguien invisible caminara entre ellos. Entonces ocurrió algo inesperado. El ritual salió mal. Nadie supo exactamente qué pasó. Los participantes huyeron despavoridos, pero Javier sintió que algo permanecía junto a él, algo que lo siguió cuando abandonó aquel cementerio. Desde esa noche, nunca volvió a ser el mismo. Su madre, Gabriela, notó los cambios casi de inmediato. Su hijo comenzó a aislarse, dejó de salir, abandonó a sus amigos, terminó con su novia, faltaba constantemente a la escuela. Cada día parecía más delgado, más pálido, con profundas ojeras. Su mirada estaba perdida. Había noches enteras en las que permanecía encerrado en su habitación cubriéndose completamente con una sábana. No respondía cuando lo llamaban, solo permanecía inmóvil, como si estuviera escondiéndose de algo o de alguien. Con el paso del tiempo empezó a consumir drogas. Gabriela creyó que aquella era la causa de todo. Jamás imaginó que las drogas eran solamente una consecuencia de algo mucho más oscuro. El carácter de Javier cambió por completo. Se volvió agresivo, violento. Llegó incluso a golpear a su propia madre. Ella ya no reconocía al hijo que había criado. Desesperada decidió internarlo en un centro de rehabilitación. Pensó que allí recuperaría al muchacho alegre que recordaba, pero ocurrió exactamente lo contrario. Durante los 3 meses que permaneció internado, su comportamiento empeoró. Golpeaba a otros pacientes. Amenazaba con matar a cualquiera que intentara acercarse. En ocasiones, su voz cambiaba completamente. Era más grave, más áspera,
como si otra persona hablara usando su garganta. Los encargados del lugar aseguraban que entre varios hombres apenas podían sujetarlo. Poseía una fuerza imposible de explicar. Después de cada episodio quedaba inmóvil durante horas, sentado en una esquina, mirando fijamente la pared, como si escuchara voces que nadie más podía oír. Pero había algo que aterrorizaba todavía más a todos: los espejos. Javier podía permanecer horas enteras observándose. No pestañeaba, no hablaba, simplemente contemplaba su reflejo. Una y otra vez, cuando alguien intentaba apartarlo, entraba en una crisis violenta. Nadie entendía qué veía allí, hasta que tiempo después, él mismo lo contó. Por las noches comenzaban los peores episodios. Dormido, hablaba con alguien invisible. Los demás pacientes lo escuchaban suplicar: déjame en paz, no me voy a alejar de Dios, aléjate, ya no quiero escucharte. Mientras pronunciaba esas palabras, las lágrimas corrían por sus mejillas, se retorcía de dolor, gritaba, y poco después comenzaban las convulsiones. 2, 3 veces por semana. Los demás internos terminaron aterrorizados. Muchos pidieron cambiar de habitación, otros solicitaron abandonar el lugar. Finalmente, el centro decidió dar de baja a Javier. Nadie sabía cómo ayudarlo. Al regresar con su madre, todo empeoró. Lo llevaron con médicos, con especialistas, con psiquiatras. Le recetaron medicamentos. Ninguno funcionó. Gabriela comenzaba a perder la esperanza, hasta que una amiga le habló de un pequeño centro religioso donde oraban por personas que aseguraban sufrir ataques espirituales. Al principio dudó, pero ya no tenía otra opción. Una noche decidió hablar con su hijo. Entre lágrimas le preguntó qué estaba pasando, qué escondía, qué había ocurrido realmente. Ver llorar a su madre rompió el silencio que Javier había guardado durante meses. Entonces confesó todo: la secta, el ritual, la tumba, el cráneo, el pacto, y cómo desde aquella noche algo comenzó a perseguirlo. Gabriela lo abrazó y le prometió que haría todo para salvarlo. Después de insistir durante varios días, finalmente Javier aceptó acudir al lugar. Cuando llegaron, no era un templo enorme, era una iglesia sencilla. Desde afuera se escuchaban personas cantando alabanzas a Dios, pero apenas Javier intentó cruzar la entrada, se quedó completamente inmóvil. No podía avanzar. Con voz temblorosa dijo: no puedo entrar, hay algo que no me deja. Gabriela comenzó a orar con todas sus fuerzas. Tomó a su hijo de la mano. Después de varios minutos, Javier logró dar un paso, y luego otro. En cuanto cruzó la puerta, su cuerpo comenzó a temblar. Su piel se puso completamente roja. Empezó a rascarse desesperadamente. Luego cayó al suelo convulsionando. Los presentes corrieron para ayudarlo. El pastor y varias personas comenzaron a orar. Leían salmos, cantaban, pronunciaban oraciones. Mientras tanto, Javier gritaba como nunca antes. Su cuerpo se arqueaba, se retorcía. Parecía estar luchando contra algo invisible. Según quienes estuvieron presentes, durante aquella intensa oración ocurrieron fenómenos que jamás pudieron explicar. Aseguraron haber visto pequeños insectos salir de su cabeza, y una de sus manos comenzó a desprender un extraño humo. Aquello duró casi una hora, hasta que todo quedó en silencio. Javier abrió lentamente los ojos. Su rostro había cambiado. La expresión de terror había desaparecido. Por primera vez en mucho tiempo, se veía en paz. Con el paso de los meses, dejó las drogas, recuperó su salud, volvió a sonreír, reconstruyó su vida, y fue entonces cuando reveló el detalle más aterrador de toda esta historia. Contó que cada vez que se miraba en un espejo, no veía únicamente su reflejo. Detrás de él aparecía una criatura imposible de describir. Era alta y antinatural. Su piel parecía carne podrida, agrietada como tierra seca. De las grietas brotaba una sustancia negra que caía lentamente como alquitrán. Su rostro era una mezcla grotesca entre un cadáver y una bestia. No tenía nariz, solo 2 cavidades oscuras. La boca se abría de un extremo al otro,
mostrando varias filas de dientes largos, rotos y amarillentos, como agujas oxidadas. Sus ojos no tenían pupilas. Eran dos enormes esferas completamente negras, tan profundas que parecían tragarse la luz. De ellas salía un humo oscuro que envolvía todo el espejo. Sus dedos eran exageradamente largos, terminados en uñas negras y curvas que raspaban el cristal, produciendo un chirrido insoportable. Cada vez que sonreía, el espejo parecía oscurecerse, y entonces comenzaba a hablar. No era español, no era ningún idioma que Javier conociera. Eran palabras guturales, antiguas, imposibles de comprender. Pero, aunque no entendía lo que decía, sabía perfectamente que lo estaba llamando. Lo invitaba a acercarse, a quedarse frente al espejo. Por eso no podía dejar de mirarlo. Sentía una fuerza irresistible, como si aquella criatura quisiera sacarlo de este mundo y llevarlo con ella. Después de aquella liberación espiritual, nunca volvió a verlo. Jamás volvió a escuchar aquella voz, y asegura que desde entonces comprendió que existen puertas que nunca deben abrirse, porque hay cosas que esperan pacientemente del otro lado, y algunas nunca dejan de buscar un nuevo rostro en el reflejo de un espejo. Si esta historia te puso la piel de gallina, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque aquí encontrarás los relatos reales de terror más escalofriantes. Y recuerda, la próxima vez que te mires en un espejo de madrugada, asegúrate de que el reflejo que te devuelve la mirada sea realmente el tuyo.